En la oscuridad de la historia, entre la gloria y la tragedia, se esconde un secreto. Los soldados romanos que alguna vez dominaron el mundo también fueron prisioneros de su destino. En los albores de Roma, cuando aún era apenas una ciudad entre colinas, el ejército no era más que un grupo de campesinos armados con lanzas y escudos improvisados. Cada ciudadano debía defender su hogar, porque la supervivencia dependía de ello. Con el paso de los siglos, aquellas milicias se transformaron en legiones disciplinadas. La formación en falange, aprendida de los griegos, dio paso a la flexibilidad romana. Los soldados comenzaron a entrenar sin descanso, a marchar durante días cargando sus armas y a forjar una máquina militar nunca antes vista. No era solo la técnica, era la disciplina. Los legionarios juraban fidelidad al Senado y al pueblo de Roma, un voto que se mantenía incluso ante la muerte. La recompensa era grande: tierras, botín y el honor de pertenecer al ejército más temido del mundo antiguo. Sin embargo, en las sombras de la ambición, Roma empezaba a crear un monstruo que un día no podría controlar. El nacimiento de las legiones marcó un antes y un después. Ya no eran campesinos improvisados, eran profesionales de la guerra. Cada legionario aprendía a construir campamentos fortificados en solo una noche, a formar un muro de escudos impenetrable y a luchar hasta el último aliento. Su vida estaba arreglada: entrenar, marchar, obedecer. Nada se dejaba al azar. Roma inventó algo más poderoso que la espada: la organización. Dividió a sus hombres en centurias, cohortes y legiones enteras, capaces de moverse como un solo cuerpo. Donde otras naciones veían ejércitos de hombres, Roma creó ejércitos de engranajes. Las campañas se multiplicaban: Hispania, Grecia, África. Los soldados llevaban la guerra a todos los rincones del Mediterráneo. Cada victoria traía riqueza, pero también un nuevo desafío: controlar un imperio que crecía más rápido de lo que podía gobernar. Los legionarios ya no eran simples ciudadanos, eran profesionales que podían pasar décadas sin volver a casa, y cada paso los alejaba un poco más de la Roma que juraron proteger. Las legiones se enfrentaron entonces al que sería su mayor enemigo: Aníbal de Cartago. En las llanuras de Canas, los soldados romanos vivieron una de las peores derrotas de su historia. 40.000 hombres cayeron en un solo día. La disciplina, el orgullo, todo se quebró en aquella carnicería. Roma entera tembló, y muchos creyeron que el fin había llegado. Pero lo que no mató a las legiones, las hizo más fuertes. De aquel desastre nació un ejército aún más implacable. Roma aprendió a nunca subestimar a sus enemigos, y sus soldados perfeccionaron la resiliencia. Años después, los mismos legionarios que habían huido derrotados atravesaron el mar y arrasaron Cartago hasta sus cimientos. Donde antes habían sido humillados, ahora eran conquistadores. Sin embargo, la gloria traía consigo un veneno silencioso. Los soldados comenzaban a sentir que su lealtad ya no era hacia el Senado, sino hacia los generales que los conducían a la victoria. El ascenso de Julio César lo cambió todo. Sus soldados no eran solo guerreros, eran su ejército personal. Lo adoraban, lo seguían y lo temían más que al propio Senado. Con ellos cruzó el Rubicón, un río convertido en frontera prohibida. Y con esa marcha comenzó una guerra civil que desangró a Roma. Los legionarios ya no luchaban contra enemigos extranjeros, sino contra sus propios compatriotas. En cada batalla, la lealtad se fragmentaba. Roma se partía en dos, y los soldados eran la herramienta de esa división. De la guerra civil nació un nuevo orden: el imperio. Ahora ya no se combatía en nombre del Senado, sino del emperador. El ejército romano se convirtió en la columna vertebral del poder absoluto, pero aquel cambio también significaba que los soldados serían utilizados no solo para conquistar, sino también para mantener en el trono a hombres débiles, crueles o corruptos. Con el imperio llegó la época de mayor expansión. Las legiones avanzaron hasta los desiertos de Mesopotamia, las selvas de Germania y las costas de Britania. Los soldados construyeron carreteras, murallas y ciudades. Llevaban la paz romana, pero era una paz que se imponía con sangre. Cada frontera era un recordatorio de que Roma no tenía límites, o al menos así lo parecía. En Britania, los legionarios enfrentaron climas imposibles y tribus indomables.
En Germania se perdieron legiones enteras emboscadas en bosques interminables. La expansión mostraba el poder de Roma, pero también sus debilidades. Cuanto más lejos marchaban los soldados, más difícil era sostenerlos. Y mientras ellos conquistaban, en el corazón de Roma los emperadores caían uno tras otro, víctimas de conspiraciones y traiciones. El siglo III fue una época de caos. Roma tuvo decenas de emperadores en apenas unas décadas, muchos puestos en el trono por la espada de los soldados y muchos asesinados por esas mismas espadas. Los legionarios se convirtieron en árbitros del poder. Ya no solo defendían las fronteras, decidían quién gobernaba, pero esa influencia tenía un precio. Las guerras civiles eran constantes. Los soldados eran enviados a combatir más contra sus compatriotas que contra los enemigos externos. Mientras tanto, los bárbaros aprovechaban cada grieta para entrar. Las fronteras se volvían cada vez más frágiles. La disciplina se desmoronaba y el ejército que antes era el orgullo de Roma se fragmentaba en lealtades contradictorias. Las invasiones bárbaras comenzaron a empujar las murallas del imperio. En el norte, los germanos atacaban con fuerza. En el este, los persas ofrecían resistencia implacable. Los soldados romanos ya no marchaban como conquistadores, sino como defensores de un mundo en decadencia. Las legiones se reducían, los entrenamientos eran menos rigurosos y muchos combatientes eran mercenarios extranjeros contratados a la desesperada. Roma estaba criando enemigos dentro de sus propias filas. La lealtad se había convertido en una moneda frágil. Los legionarios sobrevivían como podían, luchando batallas que apenas retrasaban lo inevitable. El ocaso llegó. En el año 410, los visigodos de Alarico saquearon Roma. Por primera vez en siglos, la ciudad eterna cayó en manos extranjeras. Los soldados romanos no pudieron defenderla. Muchos huyeron, otros perecieron. La gloria había terminado. En el año 476, el último emperador fue depuesto. Con él desapareció el ejército romano como fuerza unificada. Las legiones, aquellas que alguna vez dominaron el mundo, eran ahora solo un recuerdo. Pero su legado no murió. La disciplina, las tácticas y la organización que inventaron serían copiadas durante siglos. Cada ejército posterior llevaría en sus filas la sombra de Roma. El eco de sus pasos aún resuena en piedras antiguas, en murallas derruidas y en caminos olvidados. Los soldados romanos, prisioneros del tiempo, dejaron de existir, pero nunca fueron olvidados.